Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros oyentes. Vamos entonces a emprender nuestro viaje. En esta oportunidad corresponden los capítulos 4, 5 y 6 de la epístola de los Gálatas. Escuchemos con atención. Gálatas capítulo 4. También digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, mas está debajo de tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien, siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? Guardáis los días, y los meses, y los tiempos, y los años. Temo de vosotros que no haya trabajado en vano en vosotros. Hermanos, os ruego, sed como yo, porque yo soy como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, que vosotros sabéis que por flaqueza de carne os anuncié el Evangelio al principio, y no desechasteis ni menospreciasteis mi tentación que estaba en mi carne. Antes me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está, pues, vuestra bienaventuranza? Porque yo os doy testimonio que si se pudiera hacer, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. Heme, pues, hecho vuestro enemigo, diciéndoos la verdad. Tienen celos de vosotros, pero no bien. Antes os quieren echar fuera para que vosotros los celéis a ellos. Bueno es ser celosos en bien siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Querría cierto estar ahora con vosotros y mudar mi voz, porque estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme, los que queréis estar debajo de la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva, el otro de la libre. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. Las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los 2 pactos, el uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar, porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la hora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba libre es, la cual es la madre de todos nosotros, porque está escrito, alégrate, estéril, que no pares, prorrumpe y clama, la que no estás de parto, porque más son los hijos de la dejada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Empero como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, mas de la libre. Bueno, notamos aquí la dulzura en que el apóstol Pablo se entrega para corregir cada uno de los puntos en los cuales los hermanos de esta región estaban errando a lo que ellos habían recibido como enseñanza. Fíjense cómo el apóstol Pablo empieza a decirles que también les digo, entre tanto que el heredero es niño, pues no hay diferencia del niño y del esclavo, aunque este niño sea el dueño de todo. Bajo la ley, éramos como un heredero durante una minoría de edad. Así lo está catalogando el apóstol Pablo. Estábamos sujetos a tutores
hasta que alcanzásemos la edad requerida. Por eso él expresa, estamos bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo que es señalado por el Padre, que el Hijo puede tomar posesión de la herencia y ser el administrador pleno. Y les dice entonces, así también nosotros, así éramos nosotros cuando éramos como niños, que estábamos en la esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Y estos rudimentos se traduce como una palabra que refleja a un triángulo situado sobre un reloj de sol, para determinar la hora por medio de la sombra que éste proyectaba. Y de ahí pues comenzó a aplicarse, a ir ordenadamente, a avanzar poco a poco, a comenzar por las cosas elementales, a aprender las letras del alfabeto. Y en el Nuevo Testamento se usa para aludir a las verdades elementales del Antiguo Testamento. Los rudimentos de las religiones judías y gentil. Y aquí en el libro de Colosenses nos habla un poquito más de esto, y también habla de los elementos materiales del universo en la epístola del apóstol Pedro. Entonces, el apóstol Pablo les hace referencia, miren, así estábamos nosotros, pero ya una vez que se deja este estatus de dependencia por los cuales estábamos en ese tiempo de proceso de preparación donde pertenecíamos o donde estábamos sujetos a los tutores, hasta que ya ese tiempo de tener esa preparación llegue a su pleno desarrollo. Le dice entonces, y en esta parte que él expresa, Pablo utiliza la misma palabra en el versículo 9. También usa la misma palabra de rudimentos, que son los débiles y pobres rudimentos que, junto al uso que hace de ella, también en la epístola de los Colosenses, confiere un significado más amplio a esta palabra rudimento. Y el apóstol enseña qué espíritus de los creados, estos espíritus malvados, se mezclan fácilmente con los rituales y con esas filosofías de las religiones y estas costumbres humanas. De ahí que los rudimentos del mundo pueden identificarse con los espíritus del mal que usan los rituales y las cosas que están fuera del lugar para esclavizar y condenar al creyente. En contraste con las ataduras de la ley, la vida en Cristo trae la libertad a los hijos y a las hijas de Dios. Entonces, el cumplimiento del tiempo alude al momento señalado por Dios para la venida de Cristo. Cuando las condiciones mundiales favorecían su aparición, Pablo hace énfasis de la deidad de Jesús, que es el Hijo de Dios en su humanidad, porque fue nacido de mujer y en su sujeción total a la ley. Y el propósito de Dios al enviar a Cristo es de rescatarnos de la esclavitud, pagar, redimirnos y convertirnos ahora en dejar de ser esclavos del mundo para pasar a ser hijos adoptados por Él. Y recordemos que los hijos adoptados gozan de una serie de beneficios que tienen los hijos también naturales, pero también tienen compromisos, así como también lo tienen los hijos concebidos o engendrados. Entonces, Dios nos hace hijos suyos a través de Cristo y nos lo confirma a través del Espíritu Santo. Fíjense cuando se expresa esta palabra Abba, que es el diminutivo arameo de la palabra de forma cariñosa de decir padre. Es como por decir en la actualidad nosotros que decimos papi, papito. Es la manera cariñosa, y esta expresión también fue utilizada por el mismo Jesús cuando se estaba dirigiendo al Señor.
Pablo declara que regresar a los ritos sería entonces mejor que volver a la adoración pagana. Y les expresa esto. Miren, les dice, ciertamente en otro tiempo ustedes no conocían a Dios. Ustedes servían por naturaleza, por cultura, a otros dioses. Pero ahora ya ustedes conociendo a Dios, y aclara, bueno, más bien dicho, ya ustedes conocidos por Dios, entrando ya al círculo de la familia de Dios, ¿cómo entonces ustedes se van a volver nuevamente a estos rudimentos, a estas situaciones para volver al estatus de esclavo, alertando? No es posible que ustedes, una vez que ya hayan saboreado lo que es de la libertad plena en Cristo Jesús, ustedes vuelvan al estatus de esclavos. Ustedes guardan los días, los meses, los tiempos, los años. ¿Y saben qué? El mayor temor que manifiesta el apóstol es que todo lo que ha invertido en estas congregaciones, esto haya sido en vano. Su trabajo no vaya a dar el resultado que espera. ¿Por qué? Porque una vez que el hombre conoce el plan de salvación enviado por medio de Jesucristo y lo abraza y lo cree, es conocedor del plan glorioso, entra a ser partícipe del reino de Dios. Y una vez que este conocimiento llega a nuestro corazón, no podemos dar la espalda, no podemos volver a las cadenas del pasado que nos ataban y nos alejaban del Señor. Entonces el apóstol Pablo les dice, miren, yo les ruego, hermanos, que sean como yo, porque yo también me he hecho como ustedes y no he tenido ningún agravio. Entonces el apóstol Pablo les apela a los Gálatas sobre la base de ese amor, de ese afecto que él siente por cada uno de ellos. Y Pablo no reclama superioridad como judío, sino que se identifica totalmente con los gentiles. Y ahora el apóstol quiere que los Gálatas se identifiquen con esa libertad con la que Cristo les ha hecho libre. Entonces, hace referencia, vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, yo les anuncié el Evangelio al principio. Y estos detalles que nos revela esta carta son muy interesantes, porque fíjense que él está hablando aquí de una enfermedad en el cuerpo. Y esa enfermedad, aunque él no la detalla, pero miren los siguientes puntos que él argumenta. Ustedes, a pesar de esa enfermedad, no me despreciaron ni me desecharon. Al contrario, ustedes más bien estaban allí recibiéndome como un ángel de Dios, como que si yo fuera Cristo Jesús. Me recibieron de una manera sumamente especial, a tal punto que expresa el apóstol Pablo que ustedes, aún si hubiese sido posible, si hubiesen sacado sus propios ojos para dármelos. Entonces, nótese que aquí el apóstol Pablo detalla esta enfermedad, esta limitación física que tenía en su cuerpo, y efectivamente problemas con la vista, con su visión. Fíjense cómo, por eso digo, cada epístola del apóstol Pablo es tan especial, es tan rica, nos da datos sumamente importantes. Y en esta oportunidad el apóstol Pablo les dice a ellos, miren, yo me acerqué a ustedes, bueno, debido a mi enfermedad, no sabemos, ¿verdad?, qué fue, de qué manera se encontró ellos, será que no era la dirección en la cual él iba y se encontró con esta región y llegó hasta ellos y le extendió esta verdad gloriosa. El punto es que él asevera que el amor de estas congregaciones fue tan palpable al apóstol que ellos, viendo su enfermedad de los ojos, ellos estaban con tanto amor y con tanto agradecimiento al apóstol, que si les hubiese sido posible a ellos sacarse ellos sus ojos y entregárselos al apóstol Pablo, lo hubiesen hecho. Fíjense la manera en que el apóstol describe el nivel de gratitud, de entrega, de buen trato que recibió el apóstol por parte de estos hermanos. Se dan cuenta cómo
uno va ahí más o menos entendiendo. Y bueno, por eso yo les he comentado en varias oportunidades que asumo que el aguijón del apóstol Pablo en esa enfermedad en su carne era la vista. Y aquí pues lo hace referencia un poquito más claro por medio de esta carta que le envía a estas iglesias, a esta región. Entonces, él les dice, miren, ustedes, ese sentimiento, ese querer, ese amor, ese sentir que han manifestado hacia mí, no ha sido en vano. La casual estancia de Pablo en Galacia, pareciera que fuese como casualidad, pero nosotros sabemos que la casualidad no existe. Todo lo encausa el Señor. Durante su primer viaje misionero fue el resultado de una enfermedad y su aspecto era tan repulsivo que los gálatas pudieron haberlo rechazado. Sin embargo, el mensaje a causa de su debilidad que exhibía y la falta de atractivo de su presencia física, y en lugar de esto, ellos le rindieron homenaje al apóstol, no lo desecharon. Al contrario, lo que algunos ellos hacen referencia a que ellos se brindaron en ayuda y solicitud para ayudar al apóstol. Es maravilloso ver cómo Pablo les dice, miren, todo este sentir que he recibido de ustedes, y ustedes me he hecho su enemigo porque yo les estoy diciendo la verdad. Pablo denuncia la hipocresía que están ellos atrapados con estas corrientes judías que están abocados a destruir la obra que ya el Señor había emprendido en esta región por medio del apóstol Pablo. Entonces, Pablo les dice, miren, todo esto que está sucediendo entre ustedes, él les hace referencia, miren, ustedes me hacen sentir a mí como que si yo volviese a tener dolores de parto en ustedes. Pablo compara su ansiedad por los gálatas con ese trabajo de parto de una madre. O sea, me están haciendo otra vez pasar este proceso de dolor para que puedan ustedes nacer nuevamente en Cristo. En pocas palabras, dibujándole ese atraso que ellos han tenido, lejos de ir creciendo e ir avanzando en la fe del Señor, están retrocediendo a las verdades que el Señor les ha mostrado por medio de las enseñanzas del apóstol Pablo. Y quisiera estar con ustedes ahora mismo, les escribe, cambiar de tono, pero estoy tan sorprendido en lo que está sucediendo con ustedes. Quisiera estar allí en cuerpo presente, quisiera cambiar la forma de que les estoy escribiendo, pero no puedo. Es algo que no asimila fácilmente saber la actitud que mostraron ellos al recibir el Evangelio de Cristo y ahora verlos retroceder de una manera muy radical. Y explica el apóstol sobre estos dos pactos y le dice, miren, díganme, lo que ustedes quieren estar bajo la ley, ustedes no han oído la ley. Y empieza a explicarle, Pablo defiende el Evangelio que predica con una alegoría basada en la historia de Isaac e Ismael. Y algunos piensan, ¿verdad?, que acusan de espiritualizar la historia bíblica. Pero en lugar de establecer una doctrina, él está ilustrando algo que ya ha sido demostrado. Y la premisa de Pablo es que la verdadera descendencia de Abraham es espiritual, no física. De esta manera él está reforzando lo que anunció Juan el Bautista cuando comenzó a bautizar y cuando comenzó a decirle al público que se le acercaba, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis en vuestros corazones decir, Abraham tenemos por padre, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y efectivamente, hermanos, nosotros somos esas piedras a las cuales hemos alcanzado, hemos oído el llamado del Señor. Y entonces, esto que él está explicando les revela todo lo que argumenta la existencia de estas dos mujeres cuando comienza a expresarla. Y el real heredero de Abraham, sin duda alguna, era el hijo de la mujer libre, no el de la esclava. Entonces, Isaac
representa a aquellos que confían en Cristo, e Ismael son los que representan el rito, la ley. Por lo tanto, los cristianos son los verdaderos hijos de Dios. Y la referencia histórica nos lleva a Génesis, y los verdaderos creyentes deben esperar persecuciones. En pocas palabras, fíjense de qué manera el apóstol ilustra esta verdad. Y es cierto, recordemos que Esaú persiguió a muerte a Jacob. Y cómo él logra ensamblar lo que fue el nacimiento de Isaac e Ismael, y también cómo ensambla lo que vivió Esaú y lo que vivió Jacob. Entonces Pablo comienza, nos damos cuenta aquí como Pablo comienza a expresarles a ellos por medio de esta alegoría, y lo expresa. La esclava, el hijo de la esclava nació según la carne. Totalmente, no era la voluntad de Dios. No fue la voluntad de Dios que naciera Ismael. Fue por la voluntad de Sara, por la premura, por no esperar en la promesa de Dios. Sin embargo, el de la libre, el de la esposa, nació por la promesa que Dios había dado a Abraham. Y él expresa, esto es una alegoría de estas mujeres, que son los dos pactos. El uno que proviene del monte Sinaí, que es y representa a Agar, la egipcia, la esclava. Agar está en el monte Sinaí, que es Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual. Y están juntos con sus hijos, pero esta es la que representa los hijos esclavos, los que no nacieron conforme a la promesa, sino conforme a la carne. Pero Jerusalén de arriba es madre de todos nosotros, de los creyentes, es la libre, es la que está escrito: regocíjate estéril, tú que no das luz, y prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Entonces el apóstol Pablo les cierra y le dice: miren, hermanos, así como Isaac, todos nosotros somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Y en este versículo, por supuesto, hace alusión a Jacob, que fue perseguido por su hermano Esaú. Pero ¿qué es lo que nos enseña la Escritura? Les dice, y esto fue lo que recibió, el mandato que recibió Abraham de su esposa, lo cual el Señor lo confirmó y le dijo: oye, haz lo que te dice Sara, échala. Él no quería desconectarse de su hijo Ismael, sin embargo, lo hizo por obedecer. Así como obedeció a Sara para acostarse con Agar e engendrar un hijo, pues también le tocó escuchar a Sara para desechar, para sacar de su contorno al hijo que nació según la carne. Así que les dice entonces: hermanos, nosotros no somos hijos de la esclava, nosotros somos hijos de la libre, es decir, los que hemos nacido conforme a la promesa, lo que hemos creído a estas promesas. Seguimos avanzando al siguiente capítulo. Gálatas capítulo 5. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará nada. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Porque nosotros por el Espíritu esperamos la esperanza de la justicia por la fe. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por la caridad. Vosotros corríais bien. ¿Quién os embarazó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no es de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío de vosotros en el Señor, que ninguna otra cosa sentiréis, mas el que os inquieta llevará el juicio, quien quiera que él sea.
Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Pues que quitado es el escándalo de la cruz. Ojalá fuesen también cortados los que os inquietan, porque vosotros, hermanos, a la libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en aquesta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. Y una vez que Él les expone el origen del cual descienden ellos, siendo hijos de la libre, a través de la promesa dada a Dios a Abraham, entonces Él los insta y le dice: estén firmes en esa libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Fíjense cómo tratando de persuadirlos de esa gloriosa libertad que ha sido otorgada por el Hijo de Dios, allí debemos mantenernos firmes. Y vuelve a explicarle: miren, otra vez yo les digo, si ustedes no están constantes, firmes en esa libertad, pues van a volver a estar sujetos al yugo de la esclavitud. Van entonces a ser parte de los que están atados a la esclavitud. Él les dice: yo les digo, ¿de qué les sirve que ustedes estén circuncidados? ¿De qué les sirve? Nada va a aprovechar eso. De nada les va a aprovechar eso. Entonces, Pablo comienza a su presentación de las cuestiones prácticas del Evangelio, exhortándolos a todos los Gálatas a usar esa libertad cristiana apropiadamente. Deben mantenerse firmes en ella y guardarse de hacer cualquier cosa que desagrade a los hijos, al Padre que los ha hecho libres. Y los Gálatas deben hacer una selección crucial entre la ley y la gracia. Y aquellos que opten por la justificación según la ley de la gracia han caído sin duda alguna, porque es imposible escoger ambas cosas a la vez. En otras palabras, el poder efectivo de la gracia de Dios se hace inoperante en la vida de cualquiera que confíe en sus propios esfuerzos para recibir la salvación. Él les dice: mire, ¿a ustedes de qué les aprovecha si ustedes se circuncidan? ¿De qué les aprovecha? De Cristo se van a desligar los que creen que por la ley van a ser justificados. Entonces, lamentablemente, esa gracia abierta a la humanidad por medio de Jesucristo no los va a alcanzar. Porque nosotros
por el Espíritu aguardamos por fe esa esperanza de justicia. Y cuando hace mención del Espíritu, se está refiriendo al Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos? Porque usted va a observar la palabra Espíritu con E mayúscula, que representa el Espíritu de Dios. Porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Esto es nulo ante la presencia de Dios. Es la fe que obra por el amor, sencillamente, y haciéndoles el entender. Y es esto. No sé si ustedes han notado, Olga, hay tantas corrientes que hay de que, bueno, tenemos que volver y empezar a celebrar las fiestas de esto y el judaísmo. No. ¿Ustedes creen que esta carta está obsoleta? Está muy vigente en nuestros días. A nosotros no nos pueden obligar a hacer ritos y cuestiones que no nos pertenecen. No es obligatorio. Nosotros somos salvos por ese sacrificio perfecto que hizo Jesucristo en la cruz. Y mediante la fe en el Hijo de Dios, mediante el amor que Él nos ha manifestado, somos llamados a la vida eterna. No por estar realizando prácticas y cuestiones que no nos conlleva. Si nosotros hacemos esto, entonces estamos retrocediendo. Nadie a usted le puede obligar, mira que tú tienes que celebrar tal fiesta y tal fiesta de esto y aquello que no. ¿Por qué? Y contra esto estaba debatiendo el apóstol Pablo, porque precisamente habían llegado estos judaizantes a estas regiones a combatir la fe que ellos habían recibido por medio de las prédicas expuestas por el apóstol Pablo y que habían recibido el Espíritu Santo, estaban sellados. Es decir, su salvación está garantizada. Porque cuando usted se acerca a Dios, usted recibe la promesa del Espíritu Santo, pues déjeme decir que usted la salvación la tiene garantizada. Usted es salvo y como prueba, como arras de ese compromiso, como evidencia palpable de esa salvación, usted cuenta con la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces no le pueden venir a debatir porque usted no hace esto, porque usted tiene que llegar. No, somos salvos y tengo la prenda del Espíritu como evidencia. Ese es mi pasaporte, esa es mi visa que me lleva a la patria eterna. No tengo por qué estar quitándoles ni poniéndola. Ya el Señor me hizo libre y por lo tal somos siervos de Él y a Él nos debemos. Entonces estas situaciones no están, no pues solamente en la época de los Gálatas o en la época, no hermanos, esto está tan actualizado como en el tiempo en que se escribió esta epístola. No podemos permitir que toda la obra que Dios ha hecho en nosotros por medio de su Espíritu Santo vengamos a retroceder en cuestiones rituales a las cuales no nos aprovecha. Y él mismo le dice, miren, ni la circuncisión le sirve ni la incircuncisión. Esto es en vano. Es Cristo. Es esa gracia la cual hemos alcanzado. Entonces, el apóstol Pablo le dice, mire, los verdaderos creyentes aguardan por el Espíritu y el ser aceptados por Dios, esa gracia es la fe la que los instruye y la que los guía a la salvación. No es la ley, no es los ritos. La referencia alude al final de estos tiempos, cuando Dios pronuncie su absoluto final sobre los cristianos. Y estos experimenten las bendiciones de la eternidad, porque para eso estamos convocados, para tener una vida superior con nuestro amado Dios. Aquí nos estamos ensayando en la obediencia y en la presencia del Espíritu. Y Pablo condena severamente a los falsos maestros que están estorbando, que están persuadiendo, que están perturbando a los hermanos. Y los judaizantes no solo pervertían el Evangelio, sino que también acusaban a Pablo de ser inconsciente de su doctrina por su predicación de la crucifixión para los judíos, al tiempo que también los judaizantes repudiaban a los gentiles. Pablo muestra su rechazo por los judaizantes, sugiriendo en tono de burla que si preciaban tan alto la circuncisión, debían enmascularse, debían estar allí. Dice, ojalá se mutilasen los que les perturban. Fíjense de la manera en que él aborda esta situación. Y la libertad cristiana no consiste
en eliminar todas las trabas morales, sino en la libertad de servir los unos a los otros. Y el Evangelio cambia la opresión, sumisión al legalismo por la más alta sumisión al amor. Y por eso el apóstol Juan decía, miren, los mandamientos de Dios no son penosos, no son gravosos, no es llevarlos con un dolor, no. Cuando usted entiende el poder que lo alcanzó de la salvación, hermanos, usted se deleita en obedecer la voluntad de Dios. Pero más allá, no es carga humana, es voluntad, es sumisión dada por el amor. Y la libertad puede degenerar en libertinaje. Y el apóstol dice, mire, ustedes anden en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque resulta que el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y esto es una guerra constante, hay oposición entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero aquí nos abre la respuesta. Si nosotros somos guiados por el espíritu, no estamos entonces bajo la ley. Y expresa claramente cuáles son las obras de la carne. Imagínense que aquí se enumeran 17, pero no son todas 17, porque hace referencia cuando expresa de que cosas semejantes a estas, es decir, punto suspensivo, continuará. Él empieza a expresar qué sucede cuando nosotros no estamos siendo dirigidos, gobernados por el Espíritu de Dios, pues se empoderan de nosotros las obras de la carne. ¿Y cuáles son? Imagínense que comienza a enumerarlas. Empieza que son manifestadas estas obras: adulterio, fornicación, inmundicia, todas estas situaciones, todas estas obras que degeneran la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Fíjense cómo él comienza a enumerar, y este capítulo es maravilloso, porque él empieza a decir, mire, si ustedes están guiados por el Espíritu Santo, ustedes no están bajo la ley. ¿Y cómo sabemos si estamos dirigidos por el Espíritu Santo? Porque estas obras que enumeran acá no se manifiestan en nosotros. ¿Cuáles son esas obras? Y las comienza a decir: adulterio, fornicación, inmundicia, la disolución, la idolatría, la hechicería, las enemistades. Y comienzan con pleitos, celos, iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, homicidios. Fíjense que esto es plural: borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas. Es decir, usted dirá, bueno, son 17 nada más. No. Esto es puntos suspensivos, cosas semejantes a estas. Y él denuncia, como ya se lo ha anunciado en otras oportunidades, como lo expresó en Romanos, como lo expresó en la carta a los Corintios, los que hacen tales cosas, los que tienen estas obras, no van a heredar el reino de Dios. Así que no nos caigamos a mentiras. Si nosotros estamos incurriendo con nuestro Dios en todas estas faltas, en todas estas obras de la carne, la palabra es clara: no heredarán el reino de Dios. Y entonces aquí abre el portal de los que van a tener este fruto como cosecha evidente del Espíritu de Dios en sus vidas. Y dice, porque el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Y saben qué es lo más lindo? Contra tales cosas no hay ley. Entonces, uno siempre dice, bueno, pero ¿por qué el fruto y no los frutos del Espíritu? El fruto es un manojo, y recordemos que un fruto está compuesto de la cascarita,
la pulpa, la semilla, los nutrientes, o sea, todo esto, y es un fruto. Y esto es uno compuesto de varios. Es como la familia, que está en singular, pero está compuesto de muchos miembros. Así sucede como el cuerpo, que es singular, pero a la vez está unificado con un conjunto de miembros. Así sucede con esto. Y usted va notando que el resultado de la intimidad con Dios en nuestras vidas produce un fruto. No es un follaje bonito nada más, no es una apariencia nada más. Genera un fruto, y ese fruto lo encabeza, por supuesto, la caridad, que es el amor pleno, y ese gozo que no está presente por la ausencia de problemas. Y eso es lo lindo. Esa paz que es un don que Cristo nos dejó, porque Él es el príncipe de paz. Y volvemos y recordamos, la paz no es ausencia de problemas. La paz es la certeza de con quién estamos emprendiendo este camino. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Esa tolerancia, ese nivel de poder resistir y poder aguantar, esa benignidad, ese sello de lo bueno en nuestras vidas, ese sentir de dar lo que Dios nos da, esa bondad, tú das lo que Dios te da. Y por supuesto, esa palabra tan pequeñita que nos hace acreedor de muchas promesas, la fe. Ese sentir, esa mansedumbre característica de Jesucristo, pero a la vez esa forma de unilateral, esa templanza, ese sentir de no estar como las olas del mar, de acá para allá. Fíjense todo esto que conlleva a este fruto. Cuántas cosas. Y usted se pone a analizar, oye, pero ¿verdad que sí? Todo esto es un paquete, es un solo paquete. Usted no puede decir, bueno, yo tengo paz, pero no tengo amor. Esto es como que contradictorio. Usted no puede decir, bueno, yo tengo fe, pero no tengo gozo. Usted se pone a analizar esto y dice, no, de verdad que esto es un solo, esto es un regalo que está todo selladito dentro de ese regalo. Usted no puede decir, no, yo soy manso, pero no tengo paz. No hay armonía. Esto conlleva, hermanos, de que esto es algo que el Señor se manifiesta como el cuidado constante que usted ha tenido con su íntima relación con Dios. Es esa evidencia. Es como por sus frutos los conoceréis, dijo Jesucristo. Y el que es de Dios, precisamente el fruto del Espíritu de Dios es el que va a tener, porque es de Dios. Y Él le dice, miren, los que somos de Cristo, hemos crucificado todos estos aspectos de la carne y la concupiscencia, todas estas obras, el adulterio, la fornicación, la envidia, todo esto ha sido crucificado y vivimos en el Espíritu. Por tal motivo andamos también en el Espíritu y sigue haciendo estos consejos. No seamos codiciosos de cosas vanas. Y esto causa entre nuestra familia, entre nuestra hermandad, irritarnos unos con otros, envidiándonos unos a otros. No, esto no cabe en el corazón donde vive Cristo. Esto no cabe en el corazón que tiene el Espíritu de Dios. Esto no cabe. ¿Por qué? Porque el bienestar de nuestro hermano es nuestro bienestar. Nosotros no podemos. Esto, hermano, mire, esto es algo tan maravilloso. De verdad que esto, y uno dirá, no, es imposible llegar a ese punto. Sí se puede. Yo siempre pongo de ejemplo a este gran varón de Dios en el Nuevo Testamento, a Esteban, este gran mártir. Yo siento que él reflejó a Cristo a plenitud, aún en el momento más difícil, crucial, cómo él levantara un falso testimonio y cómo este hombre, aún siendo apedreado en sus últimas fuerzas de noción de vida, le pidió a Dios que no les añadiera ese pecado que él estaba haciendo. Entonces,
había en Esteban amor, había en Esteban paz, había en Esteban templanza, había en Esteban esa benignidad, hermano, totalmente. Entonces, cuántas cosas lindas. Y es que el Señor no da las cosas por medida. El Espíritu de Dios no se da por medida. Entonces, todas estas cosas que el apóstol Pablo escribió para crecimiento de nuestras vidas, es para que nosotros lo abracemos, para que nosotros nos deleitemos. Miren cuántas obras de la carne describe. 17, usted la cuenta y son 17 y punto suspensivo porque eso continúa. Y con el pasar del tiempo, mientras el pecado más se va multiplicando, hay cuánta atrocidad que mancha y ensucia la vestidura de aquel que quiere vivir enteramente para Cristo. Pero la demanda es que nosotros nos preocupemos por producir, porque genere en nosotros ese fruto. Ese fruto es uno solito, recordemos, ese fruto es como cuando usted agarra ese manojito de uvas y ahí está, y usted consigue en ese manojito, y usted consigue todas las propiedades, está completito. Esto es lindo, hermanos, y es un ministerio glorioso. Y a medida que nosotros más nos acercamos a Dios, y a nosotros, a medida que más le conocemos a Él va impregnando en nuestras vidas esta esencia de su amor, esta esencia de su bondad, esta esencia de su... Es algo hermoso, realmente hermoso. Poder vivir y saber que Dios se complace porque es su espíritu el que nos está guiando, es su espíritu el que nos está formando, es su espíritu el que nos está llenando de esa esencia gloriosa. ¿Ustedes creen que Dios no se siente plenamente feliz con todos los que viven en el espíritu? Claro que sí, porque andamos en el espíritu y estas cosas, estas concupiscencias no manchan nuestras vestiduras blancas, esas vestiduras que han sido emblanquecidas con la sangre preciosa del Cordero inmolado. Entonces, esto está para nosotros, esto está para nuestros tiempos. Dios nos permita reconocer las obras de la carne y no caer en esas inmundicias, celos, contiendas, todas estas cosas que empañan la visión de ser hijos de Dios, que nosotros nos preocupemos con ardor, con fervor, porque ese fruto en nosotros se geste, se pueda cosechar. Qué lindo es ver eso único que el mundo, hermano, en el mundo jamás se podrá cosechar porque no tiene el Espíritu de Dios. Entonces, cada ungido, cada siervo de Dios está llamado a ser ese árbol que dé ese fruto, que se pueda cosechar ese fruto. Y yo me pongo a pensar, Señor, pero el que tiene amor no va a tener paz. No, todo esto está alineado. El que tiene gozo no va a tener mansedumbre. Si todo esto está alineado, no hay separación. Yo no puedo decir, yo tengo gozo, pero no tengo paz. No puedo decir, todo esto está alineado, todo esto es una cosecha. Qué lindo es lo que Dios ha dado a sus hijos. Vamos a seguir avanzando al siguiente capítulo. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su obra, y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada cual llevará su carga. Y el que es enseñado en la palabra, comunique en todos los bienes al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéremos desmayado. Así que, entre tanto que tenemos tiempo,
hagamos bien a todos, y mayormente a los domésticos de la fe. Mirad en cuán grandes letras os he escrito de mi mano. Todos los que quieren agradar a la carne, estos os constriñen a que os circuncidéis, solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, sino que quieren que vosotros seáis circuncidados, para gloriarse en vuestra carne. Mas lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Y todos los que anduvieren conforme a esta regla, paz sobre ellos y misericordia y sobre el Israel de Dios. De aquí adelante nadie me sea molesto, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bueno, y de esta manera el apóstol Pablo cierra esta imponente y maravillosa carta. Cuánto beneficio hallamos en cada una de estas líneas, cuánto beneficio, cuánto nos edifica el conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es glorioso cuando el apóstol insta a tener siempre en alta estima el sacrificio de nuestro amado Cordero. Cuando él empieza en este capítulo, dice, si alguno fuere tomado en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauren al tal con ese espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Y en este versículo hay tanto que aprender, hermanos. Fíjense cómo él toma en consideración esa palabra restaurar y esto de decir, de tratar, de arreglar eso que se ha roto, eso que se ha dañado, considerándote a ti mismo. Trata a aquel hermano que está herido, que ha caído, de la misma manera que te gustaría que te tratasen a ti si estuviesen en esa posición. Qué maravilloso consejo nos da el apóstol, porque nosotros mientras estemos en este tabernáculo podemos también caer y cometer errores, como dice el refrán, ¿verdad? Aquí nosotros estamos en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Así es, hermano. Y eso lo podemos ver, yo creo que los hermanos que tienen tantos años militando acá pueden recordar muchos sucesos de hermanos que jamás pensaron que podían cometer ciertos pecados, pero los cometieron, pero en determinado momento ellos tenían que corregir o corrigieron quizás situaciones iguales o hasta peores de las que ellos cometieron. Y este versículo nos lleva a sensibilizarnos. Si nosotros somos espirituales, nosotros debemos corregir al hermano con ese espíritu de mansedumbre. Qué imponente es la mansedumbre, esa manera maravillosa de tratar, de mantener una personalidad tranquila, centrada. Una persona mansa es una persona que no se altera por cualquier agente externo, no se altera. Y así él llama a que corrijamos, porque nosotros también podemos caer en un error igual, semejante o hasta peor de lo que hoy estás corrigiendo. Qué lindo, ¿verdad? Es esto, considerar esto. Si nosotros pusiéramos cada uno de estos consejos en práctica en nuestras vidas, ¿cuántas cosas nos evitaríamos? Que nosotros sobrellevemos cada uno las cargas de los otros y de esta manera cumplimos la ley de Cristo. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice Cristo? ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando él le preguntaron ¿cuál es el principal mandamiento? Amar a Dios con todo tu corazón, tu mente. Y el segundo es similar a este, amar a tu prójimo. Cuando nosotros sobrellevamos las cargas
de nuestros hermanos, estamos cumpliendo con la ley del Señor. Estamos cumpliendo con su mandato. Porque aquella persona que se estima de ser algo y realmente no es nada, triste y lamentablemente está cayendo en el pantano del error y del engaño. Está sumergido en eso. Nosotros no podemos tener más alta estima del que cada uno tiene. Qué cosas, qué consejos, cada versículo encierran unas verdades, hermanos, que es necesario ponerlos en nuestras vidas. Cada uno debe examinar su obra, cada uno debe examinar qué está produciendo y solamente así entonces tendremos gloria respecto de nosotros mismos y no en otro, porque cada quien tiene que llevar su carga. Así lo dice el Señor y así lo recuerda el apóstol Pablo en esta epístola. El que es enseñado en la palabra, pues comunique en todos los bienes al que lo instruye. ¿Quién es el que nos instruye? El Espíritu de Dios. Y estos bienes que recibimos de Él debemos de compartirlos, llevarlos a fortaleza de muchos. No os engañéis, nos dice el apóstol. Dios no puede ser burlado. Todo, óigase bien, y este versículo es clave. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Esta es una verdad así tan grande como que usted toma una semilla de mango, la siembra y usted todos los días le pide a Dios, Señor, yo quiero comerme mi aguacate. Todos los días y usted, Señor, yo quiero comerme mi aguacate. No. Nosotros todo lo que sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. No pretendamos sembrar mangos y pensar que vamos a cosechar aguacates. ¿Vieron las bellezas que nos detalla la palabra de Dios? Lamentablemente, muchos obviamos las verdades que nos enseña la palabra. Y sigue expresando el apóstol, el que siembra para su carne, ¿qué es lo que va a cosechar? Las obras de la carne. Las obras de la carne. ¿Y cuál será el resultado? Los que producen estas obras no heredarán el reino de los cielos. Dios no puede ser burlado y Él expresa qué sucede en la carne, qué cosas encontramos en la carne. Encontramos esos deseos del mal, la fornicación, el adulterio, estas cosas que son pecados sexuales que hoy por hoy están haciendo estrago desde los niños, adolescentes y corrientes asquerosas que se están filtrando, porque no solamente ahora es adulterio, fornicación, ahora es impresionante cómo esto se ha multiplicado y está al paso de un clic solamente. Los pecados relacionados con las cosas vanas, con las idolatrías, los pecados que tienen que ver también, que a veces nosotros pasamos por alto, con el temperamento, con el carácter. Cuánto mal nos hace el estar en enojo, en contiendas, en celos, todo ese temperamento y todo eso destruye. Nosotros nos autodestruimos con un temperamento así y a veces las luchas no nos vienen de afuera sino de adentro, nosotros mismos con un temperamento que nos domina y esos pecados están allí y Él dice no se engañen, si usted siembra para su carne pues usted va a cosechar corrupción. Pero qué bueno si usted siembra para el Espíritu, porque ¿sabe cuál será su cosecha? Vida eterna. ¿Cómo nos habla la palabra de Dios? Clarito, hermano, clarito. Y nos insta el apóstol, no nos cansemos de hacer lo bueno, porque a su tiempo vamos a cosechar, pero hay una alerta. Si no desmayamos, si nosotros somos constantes, si nosotros perseveramos sembrando para el Espíritu, segaremos esa vida eterna que se nos ha prometido. Y aquí estamos ensayándonos. Aquí no es vivir una vida oprimida. Ay, yo no hago esto porque peco y después me voy al infierno. No, aquí nos deleitamos en tener una vida santa, limpia, pura, en buscar su presencia,
no es una vida amarrada, amargada. Ser cristiano, andar amarrado y andar, no, eso no es. Ese gozo, esa paz, esa certeza de que Dios vive en nosotros, de que camina con nosotros, de que duerme con nosotros, de que nos amonesta, de que nos corrige, de que nos llena, de que nos consuela. Todo eso, hermano, eso es algo tan lindo. Entonces el apóstol Pablo les dice, no nos cansemos de hacer lo bueno, porque a su tiempo vamos a cegar si no hubiéramos desmayado. Así que entre tanto que nosotros tenemos este tiempo y mayormente hagámosle bien, y principalmente a los domésticos de la fe, aquellos que están contigo batallando, aquellos que han puesto su vista en Cristo al igual que tú, aquellos que anhelan vivir una vida plena en el Señor, esos que han dicho no al pecado y han asumido su rol como hijos de Dios, esos merecen un amor, merecen un aprecio grandísimo, porque quizás muchos estamos acá con nuestros familiares, pero otros están perseverando aquí solos, porque quizás sus seres queridos miraron atrás y no les acompañan en la fe, pero aquí están. Esos que se han negado a sí mismos por llevar la cruz de Cristo son dignos de honrar, son dignos de tener en alta estima, porque se han negado a ellos mismos para amar y concertar en esa fe gloriosa de Cristo. Entonces, a esos que están aquí militando con cicatrices, con heridas, con cuánto dolor, pero aquí están perseverando, a esos debemos de tener en alta estima. El apóstol Pablo nos dice, todos estos que quieren agradar a la carne, toda esta gente que esta oposición que se presenta, que no quieren padecer las persecuciones de Cristo, porque es que lo que quieren es que ustedes se circunciden. Ustedes lo que quieren es llevarlos a esos ritos, a esas prácticas que nada aprovecha, solamente para gloriarse en la carne. Pero lejos sea de mí, dice el apóstol. ¿Yo saben en qué me glorío el apóstol Pablo? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí, y yo también he crucificado al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino esa nueva criatura que ha nacido en Cristo Jesús. Todos los que anduvieren conforme a esta regla van a ser llenos de paz, los alcanza la misericordia, y sobre ellos está el Dios de Israel. Y de aquí en adelante, dice el apóstol Pablo, que nadie me sea molesto. ¿Saben? Porque yo traigo en mi cuerpo estas marcas, estas cicatrices del Señor Jesús. Qué manera el apóstol Pablo de despedirse y pedirle que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. De esta manera el apóstol Pablo sella con esta bendición final esta misiva a la carta de esta región de Galacia. Es maravilloso, tenemos tanto para deleitarnos, hermanos. No nos cansemos de hacer lo bueno. Qué lindo es la perseverancia, qué lindo es que el Señor coseche en nuestras vidas ese fruto del Espíritu de Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Sencillamente nos deleitamos en vivir enteramente para Él y como Él lo ha dejado establecido. Así mismo es.